Hola, mi nombre es Ana Larisa Gutiérrez Macía y este video forma parte del segundo parcial de la materia de Principios del Derecho. Iniciaré hablando un poco sobre la estructura y funcionamiento del ejido. Esta es una pequeña introducción al sistema ejidal mexicano y al marco legal. Para iniciar es importante explicar que el sistema ejidal constituye una de las formas más emblemáticas de tenencia de tierra en México. Es el resultado directo del proceso revolucionario y consolidado en el artículo 27 constitucional. Esta modalidad de propiedad social representa un modelo único de organización agraria que combina elementos de propiedad colectiva con derechos individuales de aprovechamiento. El marco normativo fundamental de esto son 4 puntos. Artículo 27 constitucional, que nace de la reforma de 1992. La ley agraria vigente desde 1992, los reglamentos complementarios en materia de ordenamiento territorial y la normativa ambiental aplicable del uso del suelo. La ley agraria establece en su artículo del 9 al 35 un marco jurídico comprensivo que regula la estructura interna, el funcionamiento de los órganos de gobierno y fundamentalmente la tipología y régimen jurídico de las diferentes categorías de tierras y suelos. Este ordenamiento busca equilibrar la protección de los derechos colectivos con la posibilidad de desarrollo económico integral de los ciudadanos. Es importante dar un poquito del contexto histórico. El ejido surge como instrumento de justicia social tras la Revolución Mexicana, evolucionado desde un modelo estrictamente colectivista hasta la flexibilización normativa de 1992, que permite mayor autonomía de las comunidades ejidales. Ahora es importante hablar de la definición y características fundamentales del ejido. De acuerdo al artículo 9 de la Ley Agraria, los núcleos de población ejidales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. El ejido se constituye como una entidad legal autónoma con capacidad para actuar en el tráfico jurídico, celebrar contratos, adquirir bienes y comparecer ante autoridades administrativas y judiciales. Respecto a la personalidad jurídica, trata de que el ejido es reconocido como sujeto de derechos y obligaciones desde su inscripción en el Registro Agrario Nacional. Esta personalidad le permite actuar de manera independiente en la defensa de sus intereses colectivos. Patrimonio propio. Comprende las tierras ejidales en sus diferentes modalidades, los recursos naturales renovables y no renovables, así como los bienes de uso común adquiridos por el núcleo agrario. Autonomía de gestión. Se refiere a que los ejidos gozan de libertad para determinar el uso y aprovechamiento de sus tierras, siempre dentro del marco legal establecido y respetando las disposiciones ambientales aplicables. Los elementos constitutivos esenciales son 4. Base territorial, que se refiere al conjunto de tierras dotadas o reconocidas legalmente. La base humana, que se conforma por la comunidad de ejidatarios con derechos certificados. Organización interna, que es la estructura de un gobierno democrático y participativo. Y por último, régimen jurídico especial, que trata de la normativa agraria específica que regula su funcionamiento. Por otro lado, tiene principios rectores del sistema ejidal. Estos son 4. Inalienabilidad relativa de las tierras según su clasificación. Imprescriptibilidad de los derechos ejidales certificados. Inembargabilidad de las tierras de uso común. Y por último, democratización en la toma de decisiones mediante la asamblea. El siguiente punto a tratar son los órganos de gobierno, la asamblea, el comisariado y por último el consejo de vigilancia. En el artículo 21 de la Ley Agraria establece que son los órganos del ejido los siguientes: la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia,
Esta estructura garantiza un sistema de pesos y contrapesos que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación democrática en la gestión del patrimonio ejidal. Es muy importante explicar estos 3 puntos. Iniciaré con la asamblea. Este es el máximo órgano de decisión. Es integrado por todos los ejidatarios del núcleo agrario y esta sesiona ordinariamente al menos una vez cada 6 meses, extraordinariamente cuando sea necesario. Las facultades exclusivas de son las siguientes: aceptación y separación de ejidatarios, delimitación, asignación y destino de tierras, aprobación de contratos y convenios, cambio de régimen de dominio pleno, terminación del régimen ejidal y elección y remoción del comisariado y consejo. El punto 2 es el comisariado ejidal, órganos ejecutivos y de representación, compuesto por presidente, secretario y tesorero con sus respectivos suplentes. La duración del cargo en esta área es de 3 años. Sus funciones principales son las siguientes: representación y gestión administrativa del ejido, ejecución de acuerdos de la asamblea, administración de bienes comunes, rendición de cuentas ante la asamblea y, por último, convocatoria a asambleas ordinarias. Consejo de vigilancia es el último, y este es el órgano de control y supervisión, integrado por presidente y 2 secretarios con sus respectivos suplentes. Este es el periodo igual al del comisariado. Las atribuciones esenciales es vigilancia del cumplimiento de la ley agraria, supervisión del patrimonio ejidal, revisión de cuentas del comisariado, convocatoria a asamblea en caso de omisión y, por último, informes a la asamblea sobre irregularidades. El siguiente tema es tipología de tierras ejidales según la ley agraria. El artículo 44 de la ley agraria establece una clasificación tripartitaria de las tierras ejidales, cada una con un régimen jurídico, finalidades y restricciones específicas. Esta tipología responde a la necesidad de ordenar el territorio ejidal conforme a sus funciones productivas, habitacionales y de conservación, otorgando diferentes grados de control individual o colectivo según la categoría. Iniciaré explicando sobre el asentamiento humano. Esta es la zona urbana del ejido donde se encuentran viviendas, servicios e infraestructura comunitaria, inalienable e imprescriptible, salvo a casos específicos. Respecto al área de uso común, se refiere a las tierras destinadas al aprovechamiento colectivo. Se refiere a bosques, pastizales, áreas de preservación, etc. Es la propiedad colectiva con restricciones a la enajenación. Por último, el área de parceladas. Estas son las tierras asignadas individualmente a ejidatarios para explotación agrícola. Estas tierras tienen mayor flexibilidad de uso y posibilidad de transmisión de derechos. Las características distintivas son: cada tipo de tierra responde a funciones específicas dentro de la organización territorial elegido, función habitacional y servicios, conservación y aprovechamiento sustentable, producción agrícola individual y generación de egresos colectivos. Respecto al régimen de propiedad, la ley establece diferentes niveles de control. La propiedad colectiva plena es de uso común. Propiedad colectiva restringida, asentamiento. Derechos individuales amplios, parcelas, posibilidad de conversión entre categorías. La protección legal hace que cada categoría cuenta con salvaguardias específicas. Por este modo se cumple lo siguiente: inembargabilidad de tierras comunes, restricciones a enajenación habitacional, protección ambiental en zonas de conservación y derechos de preferencia en transmisiones. La delimitación precisa de cada tipo de tierra debe constar en un pleno general del ejido inscrito en el Registro Nacional Agrario, según lo dice el artículo 56, documento que constituye la base cartográfica oficial para resolver controversias sobre límites y superficies.
asentamiento humano, características y regularización. Las tierras destinadas al asentamiento humano conforman el núcleo urbano del ejido, comprendido el área necesaria para el desarrollo habitacional y la vida comunitaria. El artículo 63 de la Ley Agraria establece que estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo los casos expresamente previstos en la propia legislación. Composición del asentamiento humano. Conforme al artículo 64, el asentamiento humano está integrado por los siguientes puntos: zona de urbanización, parcela escolar, unidad agrícola industrial, unidad productiva para el desarrollo integral y áreas de equipamiento urbano. Solares urbanos individuales. El artículo 68 reconoce el derecho de cada ejidatario a un solar para construir su vivienda. Estos solares tienen características especiales. Respecto a la reserva de crecimiento, la Asamblea debe prever áreas de expansión para el crecimiento demográfico natural del ejido conforme a planes de desarrollo urbano autorizados. Asignación de solares. La Asamblea determina la superficie y la ubicación de cada solar. Transminabilidad limitada. Aunque inadelibles frente a terceros, puede transmitirse por sucesión o con autorización de la Asamblea, venderse a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo. Conversiones a dominio pleno. El artículo 87 permite que mediante el procedimiento específico aprobado por la Asamblea calificada. Ahora hablaré sobre tierras de uso común, aprovechamiento colectivo y sustentabilidad. Las tierras de uso común constituyen el sustrato fundamental del ejido colectivo. El artículo 73 de la Ley Agraria establece que estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, reflejando su naturaleza de patrimonio colectivo e intergeneracional. Comprenden aquellas áreas que no han sido especialmente reservadas para el asentamiento humano ni formalmente parcial. Bosques y áreas forestales son zonas arboladas destinadas al aprovechamiento sustentable de recursos maderables y no maderables, sujetas a programas de manejo forestal autorizados por Semarnat. Cuerpos de agua son los lagos, lagunas y ríos dentro del territorio ejidal. Su aprovechamiento está sujeto a concesiones del CONAGUA y debe respetar el equilibrio ecológico y derechos de terceros. Pastizales y aguantaderos, áreas destinadas al pastoreo de ganado bajo sistemas de rotación o aprovechamiento regulado por la Asamblea. Pueden estar sujetas a reglas de uso individual, temporal, pero manteniendo su carácter común. Por último, zonas de preservación, áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad, recarga de acuíferos o protección ambiental. Puede ser un objeto de programas de pago por servicios ambientales o esquemas de conservación. Derechos de aprovechamiento. Estos se redactan en el artículo 74 de la ley. Todos los ejidatarios tienen derecho igual al uso y disfrute de las tierras de uso común, conforme a los reglamentos internos. La Asamblea puede establecer reglas para el aprovechamiento equitativo, otorgar concesiones temporales a ejidatarios, celebrar contratos con terceros mediante mayoría calificada, delimitar áreas específicas para diferentes usos, implementar programas de aprovechamiento sustentable y distribuir proporcionalmente los beneficios económicos. Enajenación excepcional. Artículo 75. Aunque inalienables por regla general, las tierras de uso común pueden enajenarse cuando lo aprueben 2/3 partes de la Asamblea, se cumplan formalidades notariales y de inscripción y se respete el derecho del tanto de ejidatarios. El siguiente tema son tierras parceladas, derechos individuales y transmisión.
Las tierras parceladas representan la modalidad que otorga mayores facultades individuales a los ejidatarios. El programa de certificación de derechos ejidales permitió la delimitación precisa a estas parcelas mediante certificados. Estos certificados parcelarios documentan derechos individuales y de aprovechamiento, uso y usufructo. La transmisión de derechos parcelarios se redacta en el artículo 80 de la Ley Agraria y establece un sistema completo de transmisión de derechos sobre parcelas. Respecto a la sucesión legítima, por ministro de ley, los derechos se transmiten conforme a la lista de sucesión designada por el ejidatario ante el Registro Agrario Nacional o notario público. Y sobre la enajenación voluntaria, el titular puede vender, donar o permutar sus derechos a otros ejidatarios, avecindados o terceros, respetando el derecho tanto de familiares y coherederos. Naturaleza jurídica. El artículo 76 reconoce que cada ejidatario tiene pleno dominio sobre su parcela desde el momento de su asignación y certificación. Este dominio incluye aprovechamiento directo, arrendamiento temporal, transmisión de derechos, aportaciones a sociedades y garantía de créditos. La prescripción adquisitiva nos dice que quien posea pacíficamente una parcela en concepto de propiedad durante 5 años o más puede adquirir derechos ante tribunal agrario. Garantías y grámenes sobre parcelas. Una innovación fundamental de la reforma de 1992 es la posibilidad contemplada en el artículo 46 de que las parcelas puedan garantizar créditos mediante constitución de garantías. La garantía prendaria dice que sin desplazamiento de la posesión, el ejidatario puede dar en prenda los derechos sobre su parcela para garantizar obligaciones crediticias con instituciones financieras autorizadas. Las limitaciones temporales se refieren a que el acreedor no puede adquirir la propiedad por adjudicación, solo recuperar el crédito vencido el plazo sin pago. Debe enajenarse a otro ejidatario o al ejido. Y por último, la aportación a sociedades. El artículo 79 permite aportar parcelas a sociedades mercantiles o civiles. Los títulos accionarios representan el valor de la tierra sin transmitir dominio directo sobre ella. Procedimientos de delimitación y destino de tierras ejidales es el siguiente tema. La Ley Agraria establece procedimientos específicos para la delimitación, asignación y modificación del destino de las tierras ejidales, garantizando seguridad jurídica y participación democrática. Estos procesos involucran decisiones de la Asamblea, trabajo técnico de medición y certificación ante el Registro Agrario Nacional. Delimitación del ejido. En el artículo 56 y 57 se dice que el levantamiento topográfico del perímetro total del ejido por técnicos autorizados incluye plano general que identifica límites externos, colindancias con otros núcleos agrarios y superficie total. Respecto al destino de tierras, en el artículo 59 dice: la Asamblea determina qué superficies se destinan a asentamiento humano, uso común y parcelamiento. Requiere mayoría simple salvo casos que afecten estructura básica del ejido. En parcelamiento interno, esto se menciona en el artículo 56 al 61. La división de la zona parcelaria entre ejidatarios, trabajo técnico genera plano interno con ubicación y superficie de cada parcela, emisión de certificados parcelarios individuales. La asignación individual se puede encontrar en el artículo 62 y dice que es la entrega formal de parcelas a ejidatarios. Los certificados parcelarios se inscriben en el Registro Nacional Agrario y constituyen títulos de propiedad respecto de los derechos que amparan. Por último, registro y publicidad. En el artículo 152 se dice: lo de la inscripción de planos, certificados y actas de asamblea en el RAN. Otorga publicidad y oportunidad frente a terceros, base del sistema de seguridad jurídica agraria. Es muy importante hablar sobre el cambio de destino de tierras que se puede encontrar en el artículo 59 al 60. La modificación de destinos de tierras ejidales requiere acuerdo de asamblea, mayorías específicas según tipo de cambio, simple mayoría para parcelar tierras de uso común, 2/3 partes para enajenar tierras comunes,
3/4 partes para delimitación de asentamiento humano, formalidades como acta de asamblea debidamente protocolizada, inscripción al registro en RAN para efectos de oportunidad. El artículo 60 protege derechos adquiridos de ejidatarios sobre parcelas anteriormente asignadas, evitando afectaciones arbitrarias por cambios de destino posteriores. Para entender mejor el tema, me parece necesario hablar sobre algunos casos prácticos en la que se aplican los artículos 9 al 135 de la Ley Agraria. El análisis de casos reales permite comprender la aplicación práctica del marco normativo estudiado, y presentaré escenarios típicos que ilustran la operación de las disposiciones legales sobre estructura ejidal y tipología de tierras. El primer caso que quiero presentar es aprobación de contrato de arrendamiento. Supuestamente una empresa solicita arrendar 50 hectáreas de tierra de uso común para proyecto ecoturístico. El procedimiento aplicable es el siguiente. En el artículo 45 se menciona que se necesita contrato sobre uso común que requiere la asamblea. En el artículo 23 nos dice que se necesita la mayoría simple para arrendamientos. Por otro lado, en el artículo 46 podemos ver que la duración máxima es de 30 años y el registro en RAN para oportunidad frente a terceros. La resolución es la siguiente. La asamblea aprueba con mayoría simple, se formaliza en escritura pública conforme al artículo 46 y se inscribe en RAN garantizando derechos de la empresa. Otro caso puede ser transmisión de derechos parcelarios. Supuestamente, un ejidatario desea vender su parcela de 5 hectáreas a un vecindado del mismo ejido. La normativa aplicable es la siguiente. En el artículo 80 se dice que el derecho de enajenación a favor del titular. En el artículo 81 habla sobre el derecho del tanto de familiares durante 30 días y notificación formal al cónyuge o concubina e hijos. Esto es necesario. Si no se ejerce el derecho, venta libre a vecindado. La formalización ante fedatario público es necesaria. La resolución es que se notifica a familiares quienes no ejercen derecho del tanto y la venta se perfecciona ante notario público y se realiza. El último caso que quiero presentar es la adopción de dominio pleno, en donde supuestamente un grupo de ejidatarios desea convertir sus parcelas a dominio pleno para acceder a créditos bancarios tradicionales. El procedimiento conforme a los artículos es el siguiente: verificación de que el ejido tiene delimitadas todas sus tierras, convocatoria a asamblea extraordinaria específica, aprobación por 2/3 partes o más de ejidatarios, solución individuales de quienes opten por dominio pleno, emisión de títulos de propiedad privada por RAN, inscripción en registro público de la propiedad y cancelación de certificados parcelarios ejidales. Efectos jurídicos. Las parcelas convertidas salen del régimen ejidal definitivamente. Sus titulares pueden enajelarlas libremente sin restricciones y son embargables. No pueden reincorporarse al ejido posteriormente. Una consideración importante es: el artículo 89 limita la acumulación resultante al equivalente de pequeña propiedad, evitando concentración excesiva de tierras. Posteriormente me parece importante hablar sobre asamblea ejidal, comunidades agrarias y régimen legal del ejido. Voy a iniciar con los fundamentos legales y naturaleza jurídica. Según el artículo 10 de la Ley Agraria, la asamblea es el órgano supremo del ejido, conformado por todos los ejidatarios en pleno goce de sus derechos. Su naturaleza democrática y participativa garantiza que las decisiones fundamentales sobre el destino de tierras y la organización intensa sean tomadas colectivamente. La asamblea representa la voluntad soberana de los miembros del núcleo agrario y sus resoluciones son vinculantes para todos los órganos y miembros del ejido. Este órgano colegiado tiene competencias exclusivas e indelegables establecidas en los artículos 23 y siguientes,
que abarcan desde la aceptación de nuevos ejidatarios hasta la terminación del régimen ejidal. Su importancia radica en ser el espacio donde se materializa la democracia agraria y se ejercen los derechos colectivos sobre las tierras. Los principios rectores son los siguientes: soberanía ejidal, participación democrática, transparencia, legalidad e igualdad. Hay 3 tipos de asamblea ejidal: asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria y asamblea de balance y programación. La asamblea ordinaria se celebra por lo menos una vez cada 6 meses o con mayor frecuencia según lo establezca el reglamento interno. La asamblea extraordinaria se convoca cuando el asunto a tratar lo amerita o lo solicite al menos el 20% de los ejidatarios, y la asamblea de balance y programación específicamente para evaluar resultados económicos y planear actividades futuras. La distinción entre estos tipos de asambleas es fundamental porque determinan los requisitos de quórum, las materias que pueden tratarse y los mecanismos de votación aplicables. Las asambleas extraordinarias, por su naturaleza, exigen procedimientos más rigurosos y mayorías calificadas para ciertos acuerdos que modifican sustancialmente la estructura o patrimonio ejidal. Creación del ejido, procedimientos constitutivos, marco legal de la constitución de nuevos ejidos. Aunque el reparto agrario formal concluyó con la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, la ley agraria contempla en sus artículos 90 a 95 los procedimientos para la creación de nuevos núcleos de población ejidal, principalmente a través de la figura de nuevos centros de población ejidal. El artículo 90 establece que se constituyen por resolución presidencial o por convenio entre particulares que deseen aportar tierras para este fin. Solicitud fundacional. Un grupo de 20 o más individuos sin tierra puede solicitar ante la autoridad agraria la constitución de un nuevo centro de población ejidal. La solicitud debe incluir estudios de viabilidad económica, disponibilidad de tierra y proyecto productivo sustentable. Estudios y dictámenes. La autoridad competente realiza estudios técnicos sobre la conveniencia de crear el nuevo ejido, considerando disponibilidad de tierras nacionales, federales o expropiables, viabilidad del proyecto productivo, infraestructura necesaria y número de beneficiarios potenciales. Resolución presidencial. Si los estudios son favorables, emite una resolución presidencial que crea el núcleo agrario, determina su superficie, establece sus linderos y designa a los ejidatarios fundadores. Esta resolución se inscribe en el Registro Agrario Nacional. Lo siguiente es la instalación de órganos. Los ejidatarios fundadores celebran su primera asamblea para elegir al comisariado ejidal y consejo de vigilancia, aprobar el reglamento interno y determinar el uso y destino de tierras conforme a los artículos 23 y 24. Por último, la descripción registral. Todos los actos constitutivos, la asignación de derechos y la delimitación de tierras se inscriben en el Registro Agrario Nacional, lo que otorga publicidad y certeza jurídica al nuevo núcleo agrario. Respecto al reconocimiento y titulación, el artículo 56 provee programas de certificación de derechos ejidales mediante los cuales se delimitan y certifican las tierras parceladas y de uso común. Este proceso implica asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, levantamientos topográficos con participación del INEGI o instituciones autorizadas, expedición de certificados parcelarios y certificados de derechos comunes, inscripción en el Registro Agrario Nacional. El tema de extinción del ejido, sus causas y procedimientos es muy importante. El artículo 29 de la Ley Agraria contempla la posibilidad de que un ejido decida voluntariamente terminar con el régimen ejidal. Esta es una decisión trascendental que modifica radicalmente la naturaleza jurídica de la propiedad y los derechos de los ejidatarios, por lo que requiere procedimientos extraordinariamente rigurosos y garantías especiales. Además de la terminación voluntaria, el régimen ejidal puede extinguirse por expropiación total, cuando por causa de utilidad pública del Estado adquiere la totalidad de las tierras del ejido. Los ejidatarios tienen derecho a indemnización y potencialmente a reubicación en otro núcleo agrario. Además, por la incorporación al desarrollo urbano.
cuando las tierras ejidales son incorporadas al crecimiento de zonas urbanas mediante procedimientos especiales que protegen los derechos de ejidatarios y avecindados. Por último, me parece importante hablar sobre la protección constitucional. La extinción del ejido impacta derechos sociales protegidos por el artículo 27 constitucional, por lo que cualquier procedimiento debe respetar las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso. Los ejidatarios afectados pueden impugnar decisiones irregulares ante el Tribunal Agrario dentro de los 30 días siguientes a que tengan conocimiento del impacto del acto impugnado. Esto es todo por la presentación. Muchas gracias.